Existe una voz que vive dentro de ti. Habla sin parar, opina, juzga, recuerda lo que te hicieron ayer y proyecta todo lo que podría salir mal mañana. Esa voz comenta cada situación, narra tu día sin que se lo pidas e incluso se enfada cuando alguien intenta hacerla callar. Pero esa voz no eres tú. Lo que estás a punto de escuchar no es simplemente un audio más, es una guía para despertar, una luz para recordarte que hay algo más allá del ruido constante de tu mente. En palabras de Eckhart Tolle, esa voz es el ego, y es como un virus que ha tomado posesión de la conciencia humana. Pero también afirma que no estás condenado a vivir así. Puedes despertar, puedes observar, puedes escuchar otra voz, la única que es real, la del espíritu. Esa voz en tu cabeza no eres tú, eres quien la observa. Hoy vas a descubrir cómo esa identificación con los pensamientos ha creado una ilusión de sufrimiento que no necesitas seguir viviendo. Vas a reconocer cómo se disfraza el ego, cómo alimenta la ansiedad, la competencia, el resentimiento, el juicio y también cómo se disuelve. Este audio está basado fielmente en la sabiduría contenida en Una nueva tierra de Eckhart Tolle. Hoy vamos a practicar la presencia, soltar el juicio y decirle sí a la vida. Comenzamos. Imagina por un momento que estás en un tren y ves frente a ti a una mujer que habla sola, en voz alta, de manera desordenada, con enojo. Pareciera loca, pero ¿y si te dijera que tú haces lo mismo, solo que en silencio? El ego es esa voz constante. Es pensamiento tras pensamiento, sin pausa, sin espacio, sin presencia. Y lo más trágico de todo es que creemos que somos esa voz. Vivimos identificados con ella, atrapados en su narrativa, sin saber que existe otra manera de estar vivos. Tolle lo llama el yo falso, un yo hecho de historia, roles, opiniones, pertenencias, miedos, pasado y futuro. Un yo que vive de la separación y que se siente amenazado por el ahora, porque el ahora lo aniquila. Cuando te haces presente, el ego ya no tiene poder. Pensar no es el problema. El problema es pensar sin ser consciente de que estás pensando. Eso es estar poseído por el ego. Y es justamente lo que le sucede a la mayoría de las personas. Tan común es esta disfunción que el mundo la considera normal. Pero tú estás escuchando esto porque algo dentro de ti ya está empezando a despertar. Veamos de qué está hecha esa voz. Esa voz que comenta todo es el ego, una construcción mental que se alimenta de la identificación. Se identifica con las cosas, mi coche, mi casa, mi cuerpo, mis hijos. Con las ideas, mi opinión, mi punto de vista. Con los roles, soy madre, soy artista, soy víctima, soy especial. Cada vez que dices yo soy y lo completas con una forma, estás alimentando esa voz. Pero tú no eres ninguna de esas formas. Tú eres el que ve, el que puede detenerse y observar el pensamiento sin reaccionar a él, el que puede mirar con amor incluso a su propia mente ruidosa y decir, te veo, pero no eres yo. Esa voz toma muchas formas. A veces quiere sentirse superior. Déjame contarte algo que tú no sabes. Esa microsensación de satisfacción al saber más, al corregir al otro, al contar primero las noticias, es ego. Otras veces se manifiesta en el deseo de fama, de importancia. Tengo un primo que trabaja en una empresa muy importante. Nombrar personas influyentes para parecer más. Esa es otra jugada del ego, que intenta volverse valioso a través de la asociación. ¿Y qué decir de los roles? El padre que no puede dejar de controlar al hijo adulto. El profesional que cambia su manera de hablar según con quién esté. Actuamos, sin darnos cuenta de que estamos representando un papel.
Pero cuando observas todo eso, sin juicio, ya no estás atrapado. Vivimos en un mundo donde competir parece natural. No voy a ayudarte porque si tú creces, yo pierdo visibilidad. Esta creencia no solo es falsa, sino que es destructiva. La cooperación es ajena al ego. El ego teme que si tú tienes éxito, él pierde algo, porque su base es la escasez. Cree que no hay suficiente para todos. Por eso se siente amenazado cuando alguien brilla. Por eso se resiste con los logros ajenos, porque su identidad depende de ser el mejor, el más. Pero hay algo que el ego no entiende, que cuando tú das, el universo te da más. Si retienes ayuda, amor o reconocimiento, es porque crees que no tienes suficiente, y lo que crees se vuelve tu realidad. Das poco, recibes poco. Te aíslas, te pierdes. El ego necesita quejarse. Si no hay nada de qué quejarse, lo inventa. Porque al quejarte, automáticamente te colocas por encima. Tienes razón y el otro está equivocado. Y eso fortalece al ego. El problema es que también te separa de la vida. Cada vez que te quejas del presente, estás diciendo, esto no debería estar pasando. Y eso es rechazar la única cosa que realmente existe, el ahora. Al ego no le gusta el presente, porque no puede controlarlo. El presente no tiene forma, no tiene narrativa, solo es. Y eso es insoportable para el ego. Por eso se resiste. Por eso busca siempre el pasado o el futuro. Pero tú no eres el ego. Tú puedes estar aquí, puedes observar tu queja sin identificarte con ella. Todo cambia cuando empiezas a observar sin juzgar. No necesitas luchar contra el ego, no necesitas vencerlo, solo necesitas ponerle luz. La conciencia es la única medicina. Cuando observas la voz en tu cabeza sin juzgarla, sin pelear con ella, empieza a disolverse, porque no eres tú. Es solo un patrón mental antiguo, condicionado. Tú eres el espacio donde ese patrón aparece, y en ese espacio todo es posible. Hay una clave silenciosa que abre la puerta a todo lo que buscamos: la paz, el alivio del sufrimiento, la conexión con lo eterno. Esa clave no se encuentra luchando ni esforzándose, se encuentra en la rendición. Pero la rendición de la que aquí se habla no es resignación ni derrota, no es pasividad ni sumisión ciega, es una rendición inteligente, un acto de profunda sabiduría que consiste en decir sí a lo que es. En cada momento hay una sola cosa que existe, lo que está sucediendo, lo que está aquí, ahora. Y sin embargo, la mayoría de nosotros ha sido educado para resistirse a eso. Intentamos cambiar lo que ocurre, forzar los acontecimientos, exigir que la vida se adapte a nuestros deseos, todo en nombre de un ideal que raramente se cumple. Esa resistencia es una de las principales fuentes del sufrimiento humano. Tolle nos recuerda que resistir lo que ya es tan absurdo como intentar que el sol no salga mañana. Cuando se comprende esto, nace la aceptación. Una aceptación que no nace del miedo ni de la empatía, sino de la claridad. Aceptar lo que es no significa no actuar, significa actuar desde otro lugar, desde la conexión con la vida misma, no desde la reactividad ni desde la lucha. Rendirse es dejar de pelearse con la realidad, es decir internamente, esto es lo que hay ahora, lo acojo, lo permito, y desde esta presencia actúo si es necesario. Uno de los métodos más prácticos para entrar en ese estado de rendición consciente es conectar con el cuerpo interno, no con el cuerpo como objeto físico, sino con la energía viva que hay debajo de su forma. Cuando cierras los ojos y llevas la atención a tus manos, puedes sentir una especie de vibración o vitalidad sutil. No es una emoción ni un pensamiento, es pura vida. Si extiendes esa conciencia a tus pies, tu pecho, tu abdomen, todo tu cuerpo comienza a volverse más real, más presente.
Esta conciencia del cuerpo interior es una de las prácticas más poderosas que propone Eckhart Tolle, porque te ancla a la hora de forma inmediata. La mente puede seguir hablando, pero tú estás en otro lugar, más profundo, más verdadero. Desde esa presencia puedes ver lo que antes no veías. Puedes observar tus reacciones, tus pensamientos, tus juicios, sin dejar arrastrarte por ellos. Empiezas a descubrir que hay una paz que no depende de lo que ocurra afuera, una presencia que no está condicionada por los eventos. La rendición te lleva a ese lugar. Uno de los mayores obstáculos para rendirse es la creencia inconsciente de que resistirse nos da poder. Creemos que si aceptamos lo que es, perderemos el control, que si nos rendimos, seremos débiles, que aceptar lo que ocurre es dejar que la vida nos pase por encima. Pero esa creencia es falsa. De hecho, cuanto más nos resistimos, más perdemos el poder real, el poder de actuar desde la sabiduría, desde el centro, desde la verdad. La resistencia nos hace rígidos, nos separa de lo que está ocurriendo, nos encierra en un estado de tensión que impide ver con claridad. En cambio, cuando permitimos lo que es, algo cambia. Nos volvemos más ligeros, más alertas, más conscientes. La energía que se gastaba en oponerse ahora fluye con la vida. No se trata de que te guste lo que está pasando, se trata de no añadir sufrimiento a través de la negación de lo inevitable. Hay situaciones en las que no puedes hacer nada por cambiarlas, al menos de forma inmediata. Un diagnóstico, una pérdida, una ruptura, una traición. En esos momentos, resistirse solo multiplica el dolor. Rendirse no lo elimina, pero te coloca en otro espacio interior desde el cual puedes transitar ese momento con dignidad, con paz e incluso con gracia. Tolle afirma que todo sufrimiento se origina en la no aceptación del momento presente y que el ego no puede sobrevivir en el ahora. Por eso, siempre está huyendo al pasado para culpar, huyendo al futuro para preocuparse, huyendo al juicio para justificar su existencia. Pero hay algo que puedes hacer en cualquier instante, y es parar, respirar, sentir tu cuerpo, observar lo que estás sintiendo, permitir que todo sea como es, al menos por ahora. Ese instante en que te alineas con lo que ocurre es un instante santo. En ese momento no necesitas ser nada ni nadie, no necesitas entenderlo todo, solo necesitas estar ahí completamente. Eso es presencia, y la presencia es la morada del espíritu. Cuanto más practicas esto, más fácil se vuelve. Se convierte en una forma de vivir. Ya no reaccionas a cada situación como si fuera una amenaza. Ya no necesitas defenderte todo el tiempo. Ya no vives desde el personaje, sino desde la conciencia que observa el personaje. El ego no quiere rendirse porque vive en la resistencia. Necesita problemas para justificarse. Por eso, cuando aparece una situación difícil, la mente rápidamente se pone en marcha, analiza, se queja, juzga, culpa, proyecta y teme. Todo esto parece una forma de afrontar lo que ocurre, pero en realidad es una forma de evitar el ahora. La mente no puede resolver el sufrimiento que ella misma ha creado. Por eso, la rendición no ocurre desde el pensamiento, ocurre desde la conciencia, desde ese lugar silencioso dentro de ti, que no necesita palabras para saber que es verdad. Es muy útil observar cuando el ego toma el control, cuando necesitas tener razón, cuando te ofendes con facilidad, cuando sientes que debes demostrar tu valor, cuando te angustia lo que otros piensan de ti. En esos momentos, en vez de seguir reaccionando, puedes simplemente mirar, estar presente con lo que surge y permitir que sea. Esa es la rendición activa, permitir lo que es
mientras permaneces en el centro de ti mismo. Otro camino hacia la rendición es el silencio. No el silencio externo, sino el silencio interno. Un espacio donde los pensamientos disminuyen o desaparecen por momentos. Y lo único que queda es la conciencia pura. Puedes notar esto, por ejemplo, al observar una flor sin pensar en ella, al escuchar un sonido sin nombrarlo, al mirar el cielo sin describirlo. En esos momentos no estás pensando, estás sintiendo. Y ese estado es profundamente nutritivo. No es aburrido ni vacío. Es la fuente de todo lo que es verdadero. Cuando practicas el silencio interior, aunque sea por unos segundos, estás dejando atrás el personaje y entrando en el ser. Estás soltando el control y entrando en comunión con la vida. Ya no te opones a lo que es. Estás en paz con ello. La rendición no es un evento, es una práctica y es una puerta a la libertad. La mente humana, cuando no está guiada por la conciencia, se convierte en un escenario donde el ego interpreta distintos papeles. A veces es la víctima, otras veces el héroe, el sabio, el que lo sabe todo, el que siempre tiene la razón. Cada rol tiene una función específica: proteger la identidad falsa que hemos construido con los años. Estas máscaras no son necesariamente malas, son simplemente inconscientes. Pero si no somos capaces de verlas, nos volvemos prisioneros de ellas. Por eso, el primer paso no es luchar contra el ego, sino reconocer cómo se manifiesta en lo cotidiano y hacerlo con humildad. Uno de los disfraces más comunes del ego es la superioridad sutil. Ese impulso por mostrar que uno sabe más, que tiene información privilegiada, que está más despierto o consciente que los demás. Tal vez lo has sentido al corregir a alguien innecesariamente o al contar algo con la frase «no lo sabías». No es maldad, es solo el ego buscando validación, intentando existir a través de la comparación. Otro disfraz muy común es el de la falsa humildad. Personas que aparentan ser modestas, pero en el fondo buscan reconocimiento por ser tan desinteresadas. Es una trampa sutil. El ego puede disfrazarse de altruismo para seguir existiendo. También está la máscara del sufrimiento. Aquellos que se aferran a su dolor como si fuera un trofeo, que repiten una y otra vez su historia trágica, no para sanar, sino para alimentar una identidad. Soy el que fue traicionado. Soy la que lo perdió todo. Soy el enfermo crónico. Estas historias pueden convertirse en cárceles emocionales si no se observan con conciencia. Hace un tiempo, una mujer compartió que había escrito un correo muy importante a una persona cercana, esperando una respuesta que nunca llegó. Durante días, su mente repetía frases como «¿Por qué no me contesta? Seguro me ignora a propósito. No valoró lo que le escribí». Se sentía herida, decepcionada, incluso un poco humillada. Pero tras observar su malestar, algo se hizo evidente. No era el hecho en sí lo que la hacía sufrir, sino la historia que su mente había construido alrededor del silencio. La historia del rechazo, del abandono, de no ser vista. En el momento en que reconoció esa narrativa como una proyección del ego, una forma de mantener vivo el viejo dolor de no sentirse suficiente, pudo soltarla, y en ese mismo instante el sufrimiento se desinfló. Lo que había dolido tanto ya no tenía poder. La mente había hecho ruido, pero ella eligió escuchar desde otro lugar. Uno de los lugares donde el ego se manifiesta con más fuerza es en las relaciones, especialmente en aquellas donde hay apego emocional: padres, hijos, parejas, jefes, hermanos, colegas. El ego quiere controlar, quiere que el otro cambie, se ofende fácilmente, busca tener la razón, proyecta culpas y si no obtiene lo que espera, se victimiza. Muchos padres, por ejemplo, no pueden dejar de ser padres incluso cuando sus hijos ya son adultos. Siguen diciéndoles qué hacer, cómo actuar, qué es lo correcto. No lo hacen por maldad, sino porque se identifican
con el rol de yo sé lo que es mejor para ti. Detrás de esa conducta suele haber motivaciones inconscientes, como quiero que logres lo que yo no logré. Quiero que seas alguien para yo también sentirme alguien. Te amaré si haces lo que yo considero correcto. Cuando estas motivaciones se hacen conscientes, todo cambia. Ya no se trata de controlar, sino de amar sin condiciones. Eso es libertad. Durante un retiro, un hombre impaciente y molesto le bloqueó la entrada a Eckhart Tolle antes de una conferencia. Llevaba una grabadora enorme y un pie enyesado. Gesticulaba con fuerza, exigía grabar su enseñanza, hablaba con agresividad. Toda la sala observaba la escena con tensión. Y, sin embargo, Eckhart no reaccionó. Permaneció de pie, sereno, sin resistencia. No juzgó, no discutió, no se defendió. Simplemente estuvo presente. Los asistentes comprendieron en ese instante que la verdadera enseñanza no estaba en lo que iba a decir Tolle, sino en lo que acababa de presenciar, una demostración viva de lo que significa rendirse a la hora sin oposición. La paciencia, comprendieron, no es aguantar con buena cara, es una calidad de la presencia, es estar tan unido a lo que es que ninguna reacción puede arrastrarte. En algunos casos, el ego llega a identificarse incluso con la enfermedad. Hay personas que hablan de sus dolencias como si fueran parte de su identidad. Yo soy diabético, yo tengo depresión, yo sufro de esto y de aquello. No es que estén inventando el malestar, pero muchas veces la mente convierte esa condición en una historia de quién soy, y entonces la enfermedad se convierte en un lugar seguro, familiar. El ego prefiere una identidad triste a no tener identidad. Pero cuando puedes ver eso, aunque sea por un instante, se abre otra posibilidad, la de sanar desde adentro, soltando la identificación con el rol de enfermo. A veces, incluso el logro espiritual puede alimentar al ego. Yo medito todos los días. Yo ya trascendí el ego. Yo sigo a tal maestro. En estos casos, el ego se apropia de la espiritualidad como un nuevo disfraz. Ya no es el ego del dinero o del poder, sino el ego del despertar. Por eso, Eckhart insiste en que no te tomes al ego tan en serio. Obsérvalo con humor. Ríete de tus propias reacciones. El ego no es malo, solo es inconsciente. Y lo que es inconsciente se disuelve con la luz de la atención. Vivir sin máscaras no significa no tener personalidad, ni dejar de actuar. Significa que ya no te defines por esos papeles. Puedes ser madre, hijo, profesional, espiritual, pero no estás atrapado en ese rol. Eres libre de ser lo que el momento requiera, sin apego. Este es el gran regalo de la conciencia. Te permite vivir sin rigidez, sin defensas, sin miedo a perder una identidad. Puedes fluir con la vida como el agua que baja por la montaña, encontrando siempre el mejor camino. Una vez que se ha identificado el ego, una vez que se ha visto su juego en acción y se ha practicado la rendición como camino de paz, el siguiente paso es integrarlo todo. Es aquí donde comienza una nueva manera de vivir, ya no desde la inconsciencia automática del personaje, sino desde la luz silenciosa de la presencia. Esa presencia no es algo que se alcanza un día y luego se mantiene sin esfuerzo. Es un estado que se cultiva, que se recuerda y que, como cualquier práctica viva, necesita atención constante, pero sin tensión. El verdadero propósito de nuestras vidas no es acumular logros ni evitar el dolor, sino despertar a quienes somos realmente. Cuando vives desde ese centro interior, todo lo demás se pone en su lugar. Uno de los grandes errores del ego es proyectar la vida hacia un futuro que nunca llega o quedarse estancado en un pasado que ya no existe. Siempre pospone la paz. Seré feliz cuando logre esto. Tendré paz cuando me comprendan. Me amaré cuando cambie. Pero la vida no ocurre en el futuro, ni se vive desde el pasado. Todo ocurre ahora. Todo lo que es, está ocurriendo ahora.
Y el gran regalo es que este momento es suficiente. No necesita ser diferente, más emocionante, más perfecto o más cómodo. Lo único que necesita es tu completa presencia. Cuando estás plenamente en lo que ocurre, sin juicio, sin etiqueta, sin huida, el instante se transforma. Ya no es solo lo que pasa afuera, sino lo que eres por dentro mientras ocurre. Otra idea esencial es que cuando se vive desde la conciencia, el hacer ya no proviene del ego, sino del ser. Esto no significa que dejes de actuar, de emprender, de moverte. Al contrario, tus acciones se vuelven más eficaces, más claras y sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque ya no están motivadas por la carencia o la necesidad de validación, sino por la inspiración, por la guía interior. Ya no actúas por miedo a perder algo o por ansiedad de alcanzar una identidad, sino porque eso que haces fluye desde lo que eres. Tolle dice que el hacer consciente nace de la rendición. Es un hacer alineado con la vida, no una reacción compulsiva. Y este tipo de acción lleva consigo una energía completamente distinta. Ya no desgasta, no agota, porque no proviene de la lucha, sino del amor. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que el estrés no viene de lo que haces, sino de cómo lo haces, de la historia que la mente cuenta mientras haces algo, del juicio que se dispara, del «esto debería estar resuelto ya» o «no estoy haciendo suficiente» o «esto no es justo». Toda esta carga mental es el ego interfiriendo con el presente. Pero cuando te rindes y entras plenamente en la tarea, incluso la más simple, lavar los platos, escuchar a alguien, trabajar en un proyecto, se convierte en una puerta a lo sagrado. No por lo que haces, sino por la calidad de conciencia con la que lo haces. ¿Y cómo saber si estás presente? Hay varias señales que indican si estás en el presente o si has vuelto a perderte en el ego. Y estas señales son que sientes expansión en el cuerpo, en lugar de tensión. Si estás más receptivo y menos reactivo. Si escuchas más que hablas. Si no te tomas las cosas de forma personal. Si te sientes conectado con la vida, incluso en medio del dolor. La presencia no siempre se siente bonita. A veces incluye estar con emociones incómodas, con silencio, con incertidumbre. Pero lo importante es que estás ahí, sin huir, sin querer cambiar lo que es. Esa es la verdadera fuerza. Al vivir más conscientemente, no significa que las emociones desaparezcan, pero sí cambia la relación que tienes con ellas. En lugar de decir, estoy triste, puedes notar, hay tristeza en mí. Esa pequeña diferencia abre un espacio. Ya no eres la emoción, eres el campo de conciencia en el que la emoción aparece y desaparece. Esto es revolucionario, porque incluso en medio del sufrimiento puedes estar en paz, no porque lo disfrutes, sino porque no te resistes a lo que estás sintiendo. Y cuanto menos te resistes, más rápido la emoción se transforma, como una nube que no encuentra obstáculos y simplemente pasa. Una de las herramientas más prácticas es la autoobservación amable. No se trata de analizarte con juicio, sino de mirarte con curiosidad y compasión. Puedes hacer esto a lo largo del día, hacerte preguntas como ¿desde dónde estoy actuando ahora? ¿Estoy presente o reaccionando? ¿Estoy escuchando de verdad o esperando mi turno para hablar? ¿Estoy necesitando tener razón o puedo simplemente ser? Estas preguntas no son para castigarte, sino para recordarte quién eres. Cada vez que eliges observarte, en lugar de actuar automáticamente, estás interrumpiendo el ciclo del ego, y ese es el comienzo de la verdadera transformación. Las personas a tu alrededor, especialmente aquellas con las que tienes más fricción, son tus grandes maestros. Son espejos que reflejan partes de ti
que todavía están reaccionando, partes que todavía no han sido vistas con amor. No necesitas cambiarlas, solo necesitas permitir que te muestren lo que aún queda por sanar. Cuando dejas de querer que los demás se comporten como tú deseas, empiezas a verlos con más compasión. Ya no los juzgas, los comprendes. Y esa comprensión te libera también a ti. Una vez que estás presente, el pasado pierde su control sobre ti. No porque desaparezca, sino porque ya no te define. Ya no eres la historia que te contaste una y otra vez. Eres el espacio en el que la historia puede ser vista con una nueva luz. Puedes mirar hacia atrás y agradecer lo que ocurrió, sin arrastrarlo como un peso. El perdón aparece de forma natural, ya no como un esfuerzo moral, sino como una consecuencia inevitable de tu presencia. Ya no necesitas justificar tu dolor, solo necesitas ser. Y desde ahí, el pasado se disuelve como una sombra al amanecer. Vivir desde la presencia no significa que la vida será perfecta. Habrá retos, habrá pérdidas, habrá caos, pero tu forma de estar en medio de eso será completamente distinta. Ya no serás arrastrado por cada pensamiento. Ya no reaccionarás como si cada situación fuera una amenaza a tu identidad. Ya no vivirás desde el miedo, sino desde el ser. Descubrirás que puedes estar en paz en medio de la tormenta, porque ya no estás en guerra con la vida. Y entonces, sin esfuerzo, lo que antes era pesado se vuelve ligero. Lo que antes dolía se transforma en enseñanza. Lo que antes buscabas afuera, lo encuentras dentro. Ese es el comienzo de una nueva vida. No la vida que soñabas tener, sino la vida que eres cuando dejas de huir de lo que ya eres. Para terminar, si tu mente te sabotea y quieres sanar tu autoestima desde la raíz, te invito a ver mi clase privada gratuita. Haz clic en el enlace de la descripción del vídeo donde dice «Quiero ver la clase privada» y nos vemos dentro. Si te gustó el vídeo de hoy y quieres agradecérmelo, haz clic ahora en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. Te lo agradeceré mucho. Ahora escribe en los comentarios «Soy conciencia, no pensamiento», para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo. Te mando un fuerte abrazo y no te deseo un buen día. Te deseo un gran día. Soy Elías Benson. Y bueno, puedo deciros que el mejor regalo que me podría hacer y que me podría hacer en la vida ha sido iniciar el proceso RTMS con Elías Benson y con el equipo tan maravilloso que tiene, porque me siento libre. Hasta que empiezo a tomar el curso de RTMS y pues bueno, la verdad es que me cambia completamente mi manera de percibir las mismas situaciones que yo vivía a diario. O sea, no cambió mi vida, eso lo tengo muy seguro. O sea, todo alrededor sigue siendo lo mismo, pero cambié internamente yo, y entonces eso me hizo que yo vea las cosas externas de otra manera. Y todo lo que Elías contaba ahí me pasaba a mí y eso me conecta. Tan es así que adquiero el curso RTMS de Elías. Y tú puedes. En todo momento, tú eres capaz, en todo momento. Entonces, gracias, Elías, al método RTMS, gracias, está aumentando mi autoestima y te mando un fuerte abrazo. El curso, la cual estoy tomando, reprogramando mi subconsciente, la cual para mí ha sido algo grandioso porque he podido descubrir cuáles son los problemas que me han estado afectando en el transcurso de mis días y de mi vida. Gracias al equipo de trabajo de Elías Benson. ¿Te sabotea tu diálogo interior? Descubre un método simple para reprogramar tu subconsciente y sanar tu autoestima desde la raíz. Haz clic en el enlace de la descripción de este vídeo donde dice «Quiero ver la clase privada» y nos vemos dentro.